días a los miembros del Pleno de la Junta Nacional de Justicia, siendo las 9:28 de la mañana del día 25 de julio del año 2024. Vamos a proceder a escuchar la ponencia del doctor Aldo Vázquez Ríos en relación al procedimiento disciplinario 024-2023, seguido a la señora Diana María Jurado Espino, por su actuación como juez del tercer juzgado penal de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Ica. Doctor Aldo Vázquez, lo escuchamos. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos los integrantes de este colegiado. En efecto, voy a dar lectura a una versión abreviada de la ponencia que presento respecto del procedimiento disciplinario 024-2023, seguido a Diana María Jurado Espino por su actuación como jueza del tercer juzgado penal de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Ica. Por resolución 620-2023 del 19 de julio de 2023, el Pleno de la Junta Nacional de Justicia resolvió abrir procedimiento disciplinario abreviado a la citada magistrada por su actuación como jueza del tercer juzgado penal de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Ica, imputándole el siguiente cargo: no haber cumplido con devolver los expedientes de los procesos penales signados con los números 864-2015, 2583-2014, 2253-2016, 596-2017 y 399-2016, lo cual reveló la extracción de dichos expedientes del recinto judicial contraviniendo lo regulado en los artículos 169 y 174 del título de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Asimismo, haber generado retardo en la impartición de justicia, dado que en las mismas causas penales no emitió las resoluciones pendientes conforme a sus respectivas actas de control de acusación y de sobreseimiento, infringiendo lo regulado en el artículo 346 del Código Procesal Penal. Con estas conductas habrían observado sus deberes previstos en el artículo 34, numerales 1 y 8 de la Ley de Carrera Judicial, lo que a su vez configuraría las faltas muy graves reguladas en el artículo 48, numeral 13 y 14 de la Ley de Carrera Judicial. Por su parte, la jueza investigada, Diana María Jurado Espino, presentó sus descargos ante la Junta Nacional de Justicia el 14 de agosto de 2023, los mismos que serán parte del análisis correspondiente. Conforme a lo actuado en la etapa de instrucción del presente procedimiento disciplinario abreviado, para el análisis de los hechos que sustentan la imputación de cargo formulada en el presente procedimiento disciplinario abreviado, se ha tenido en consideración el acervo probatorio contenido en el expediente de investigación definitiva 778-2018 ICA, considerando además que este procedimiento disciplinario tiene como antecedente las investigaciones realizadas por el órgano de control del Poder Judicial, a partir de las cuales se ha solicitado a este órgano constitucional autónomo la destitución de la citada magistrada. De igual forma, de folios 272 a 296, obra el informe 024-2024 de la miembro instructora en esta sede, del 19 de abril de 2024, que contiene la opinión de la instructora en el sentido que se tenga por concluido el procedimiento disciplinario abreviado y se acepte el pedido de destitución remitido por el Poder Judicial. La diligencia de informe oral de la investigada se realizó el 17 de julio de 2024 por medio virtual ante este pleno, en cuyo acto el abogado defensor de la investigada expuso los mismos argumentos de defensa correspondientes, los cuales han sido escuchados y se valoran conjuntamente con todos los demás elementos de prueba que obran en autos. Ingresando ya al análisis de la cuestión, pues hay un asunto previo que debe ser objeto de decisión sobre el pedido de devolución de actuados al Poder Judicial y la procedencia del informe oral ante dicha sede. Con relación al pedido contenido en el descargo de la investigada para que se devuelvan los actuados al Poder Judicial, se advierte que tal petición tiene por objeto que el órgano de control en dicha sede se pronuncie conforme a los parámetros establecidos en la resolución 9 del 26 de enero de 2021, emitida por la ODECMA Ica, que propuso la sanción de suspensión por 4 meses, sustentado en presuntas lesiones al debido procedimiento. Al respecto, debe precisarse que la JNJ, antes de iniciar un procedimiento disciplinario abreviado,
el cual se origina por solicitud de destitución remitida por la autoridad competente, revisa que no se encuentre pendiente recurso alguno ante el órgano de control que lo remite, ello en razón a que la resolución por la que se abre un procedimiento disciplinario abreviado es inimpugnable, tal como lo dispone el artículo 76 del Reglamento de Procedimientos Disciplinarios de la JNJ. De esta forma, una vez abierto el procedimiento administrativo, la JNJ sigue el trámite correspondiente, garantizando el respeto irrestricto al debido procedimiento por ser un principio rector de nuestros procedimientos. Sin perjuicio de lo anotado, se procede a evaluar el pedido formulado por la investigada en el siguiente sentido. El 15 de septiembre de 2022, la investigada planteó ante la OGMA la nulidad de los actuados aduciendo la violación al debido proceso. Asimismo, el 24 de octubre de 2022, alcanzó argumentos para justificar la procedencia de informe oral ante dicha sede. Posteriormente, mediante resolución del número 13 del 20 de febrero de 2023, la Jefatura Suprema de la OGMA resolvió declarar improcedente la nulidad formulada por la investigada, así como la solicitud de informe oral. Sobre los fundamentos que pone la investigada ante esta sede, se observa que la resolución 1 del 9 de julio de 2018, por la que se abrió procedimiento disciplinario abreviado ante el órgano de control del Poder Judicial, contiene la tipificación de la conducta precisando que se inobservaron los deberes establecidos en el artículo 34, numerales 1 y 8 de la Ley de la Carrera Judicial, incurriendo en las faltas muy graves previstas por el artículo 48, numerales 13 y 14 de la citada ley. En el mismo sentido, la OGMA propuso su destitución por quedar acreditado, a su criterio, la conducta de la investigada y que con ello habría inobservado los deberes señalados y cometidas las faltas atribuidas, fundamentando sus razones, por lo que no se aprecia falta de tipicidad o incongruencia alguna por parte del órgano de control del Poder Judicial. Con relación a la presunta lesión al principio de razonabilidad por considerar que la medida disciplinaria de destitución propuesta es excesiva, será precisamente la JNJ quien, luego de la evaluación y análisis de los elementos que se encuentran en el expediente, quien determine la responsabilidad o no de la investigada y si le es aplicable o no la medida de destitución. Finalmente, respecto a la presunta lesión a su derecho de defensa por no habérsele concedido el uso de la palabra antes de que la OGMA emita opinión, dicho pedido, según consta en la resolución 13 del 20 de febrero de 2023, fue denegado por haber sido presentado de forma extemporánea. Por tales fundamentos, el pedido formulado para que se devuelvan los autos al Poder Judicial resulta insubsistente, debiendo ser declarado infundado. Con relación a los cargos imputados, sobre los alcances de las faltas imputadas. De acuerdo con la falta imputada, las conductas que configuran la infracción disciplinaria muy grave son las de inobservar inexcusablemente el cumplimiento de los deberes judiciales con relación a los deberes de impartir justicia con independencia, prontitud, imparcialidad, razonabilidad y respecto al debido proceso, así como el de atender diligentemente al juzgado a su cargo. De igual forma, en el cargo B, incumplir injustificada o inmotivadamente los plazos legalmente establecidos para dictar resolución. En el primer extremo de las faltas imputadas debe precisarse que desde el punto de vista semántico la inobservancia inexcusable admite las acepciones de incumplimiento, desobediencia, infracción, contravención, quebrantamiento o vulneración con relación a una norma, convenio o pacto. Es decir, en el marco de imputación que nos ocupa se trata de conductas activas o omisivas que importan el incumplimiento de deberes judiciales que no pueden soslayarse o dejarse de hacer, siendo de ineludible cumplimiento a los efectos de no causar perjuicio en la impartición de justicia. Resulta claro que los deberes incumplidos están vinculados directamente con el hecho incurrido por la investigada de no haber devuelto expedientes de procesos penales sometidos a su conocimiento, revelando además con tal hecho la extracción de los mismos del recinto judicial. El segundo extremo de las faltas imputadas se relaciona estrechamente con el primero, en tanto supone la existencia de conductas que sin justificación o motivo alguno devienen en el incumplimiento de un aspecto esencial de la función jurisdiccional, cuál es la de dictar las resoluciones en el caso concreto sujeto a conocimiento del juez, en forma oportuna, dentro de los plazos legalmente establecidos, generando retardo en la impartición de justicia, dado que en las causas penales en cuestión no emitió las resoluciones pendientes conforme a sus respectivas actas de control de acusación y de sobreseimiento. Conforme al expuesto, resulta consustancial a la evaluación del presente caso que establezcamos los hechos acreditados acorde con el marco de imputación. Hechos acreditados. Los hechos que subyacen a la imputación formulada contra la magistrada se refieren a la tramitación de 5 expedientes penales, los que se encontraban bajo su custodia para los fines de emitir las resoluciones correspondientes.
Al respecto, corresponde precisar que, de acuerdo con el informe del miembro instructor, la jueza investigada se encontró a cargo del tercer juzgado penal de investigación preparatoria de ICA del 1 de febrero al 7 de julio de 2017, siendo este el lapso en el que podría atribuirse la responsabilidad disciplinaria. Resulta pertinente evaluar de manera previa el argumento de la defensa de la investigada, que en el acto de informe oral manifestó que en ninguno de los expedientes materia de imputación hay una constancia de cargo que demuestre que le hayan sido entregados, hecho que solo habría ocurrido en el expediente 82-2017, en el que la especialista de causas Mónica Rebato Odar, a folio 6, da cuenta al titular del tercer juzgado penal de investigación preparatoria de la Corte Superior de ICA, en el sentido de que se habría entregado a la doctora Jurada Espino el expediente, según consta en cuaderno de cargos de entrega. En este sentido, señala que la investigada no ha sido notificada desde el procedimiento seguido ante el órgano de control del Poder Judicial con los informes expedidos por los servidores judiciales que dan cuenta de los expedientes que subyacen a la presente investigación. Por tanto, estima la defensa que la imputación ha sido realizada de forma incorrecta, afectando su derecho de defensa. Al respecto, sin perjuicio de precisar que el expediente 8217 no forma parte del marco de imputación, se observa que efectivamente obran en el expediente diversos informes emitidos por servidores judiciales que dan cuenta de expedientes que no habrían sido devueltos por la jueza investigada, como son los siguientes. Obra folio 5, el informe del especialista de causas Héctor Carmona Ramos, quien indica que los expedientes 864, 2015, 2583, 2014, 2253, 2016 y 1378, 2017 fueron entregados para audiencia y que aún no han sido devueltos. A folios 17, obra el informe del especialista de causas Héctor Carmona Ramos, quien indica que los expedientes 864, 2015, 2583, 2014 y 2253, 2016 fueron entregados para la realización de sus audiencias en las fechas programadas en cada uno de ellos y desde aquella fecha no han sido devueltos a la Secretaría de Juzgado. A folio 7, obra la razón del 15 de noviembre de 2017, del especialista de causa Juan López Rojas, quien señala que el expediente 2890-2016 fue entregado a la magistrada Diana Jurado por el especialista de audiencias Luis Balbuena Carrasco sin que el mismo haya sido devuelto. A folios 18, obra el reporte de seguimiento del expediente 596-2017, con un escrito ingresado el 6 de diciembre de 2017, solicitando pronunciamiento de fondo en el que la servidora Berta Mejía Campos señala el 14 de mayo de 2018 que se recibió virtualmente, precisando que se reserve el mismo, indicando que el expediente fue entregado en el pool de audiencia a la jueza Espino, a la jueza Jurado Espino. Audiencia realizada el 2 de junio de 2017 con anotación de reserva de emisión de resolución. A folios 19, obra el reporte de seguimiento de expediente 399-2016 con un oficio ingresado el 11 de mayo de 2017 del Ministerio Público devolviendo el sobreseimiento en que la servidora Mejía Campos señala el 9 de agosto de 2017 que se recibió virtualmente precisando que fue devuelto por la Fiscalía Superior y entregado por la especialista de causas a la jueza Jurado Espino en forma directa con fecha aproximada del 18 de mayo de 2017. A folios 20, obra el informe remitido el 22 de mayo de 2018 en donde el especialista de causas Mejía Campos informa sobre los expedientes 596-2017 y 399-2017. Con relación a este último, indica textualmente que el expediente fue elevado en consulta a la Fiscalía Superior Penal y devuelto el 11 de mayo de 2018 por falta de motivación y fundamentación jurídica, habiendo la cursora dado cuenta del referido expediente a la señora magistrada Jurado Espino, quien manifestó que lo iba a trabajar. Ciertamente, en este caso estamos frente a un error material, ya que en el reporte del seguimiento se registra en su oportunidad el ingreso del oficio del Ministerio Público con fecha 11 de mayo de 2017 y no de 2018. Como se puede apreciar, los primeros documentos que inician las investigaciones en el órgano de control de Poder Judicial revelan que existía entrega de expedientes a la jueza Jurado Espino de diferentes servidores, lo cual genera convicción que dicho acto se realizó independientemente de la modalidad que se precisa en el caso del expediente 82-2017 que no forma parte del marco de imputación. En cuanto al argumento que la investigada desconocía los hechos que sustentan la imputación formulada en su contra, se debe tener en cuenta
los siguientes documentos: el oficio 01 del módulo penal de ICA del 8 de enero de 2018, por el que se requiere a la jueza investigada la devolución de los expedientes 2890-2016, 82-2017, 864-2015, 2583-2014, 1378-2017, 2253-2016. Asimismo, el oficio 05-2018 de la administración del módulo penal de ICA del 24 de abril de 2018, que requería a la jueza investigada la devolución de los expedientes 2890-2016, 399-2016, 596-2017, 864-2015, 2583-2014 y 2253-2016. También a folios 15 sobre el correo remitido por la administración del módulo penal de ICA del 3 de mayo de 2018, mediante el cual se reitera el pedido del envío del oficio se reitera el envío del oficio 05-2018, precisando que se requiere dar cuenta de lo solicitado. Las instrumentales anotadas permiten inferir que la investigada conocía de la existencia de expedientes cuya devolución le eran requeridas, no habiendo dado atención en su oportunidad a dichos requerimientos. Por consiguiente, el argumento de la defensa de la investigada no desvirtúa el procedimiento administrativo disciplinario seguido por el órgano de control del Poder Judicial, cuyo expediente sustenta el pedido de destitución que ha sido puesto a conocimiento de este órgano constitucional autónomo. Sobre la devolución de los expedientes, en el expediente 864-2015 sobre delito de falsa declaración, se observa lo siguiente: de folios 28 a 31, obra copia del índice de acta de audiencia de control de acusación, la que se llevó a cabo el 14 de febrero de 2017, estando a cargo del proceso la jueza investigada. Luego del desarrollo de la audiencia, se advierte en la parte final del acta sobre la intervención de la investigada la siguiente precisión: juez, reserva el derecho a emitir la resolución pertinente, la misma que se hará de conocimiento en sus respectivos domicilios legales. A folios 17, obra copia del informe 03-2018, por el que el especialista de causas del pool de investigación preparatoria, Carmona Ramos, comunica a la administradora de la Corte Superior de Justicia de ICA que los expedientes 864, 2583 y 2253 fueron entregados para la realización de sus audiencias en las fechas programadas y desde aquella data no han sido devueltos. A folios 80, obra La Razón del 16 de agosto de 2018, expedido por el asistente de audiencias, López Mayauri, quien da cuenta que el expediente en mención 864 fue entregado para la realización de su audiencia respectiva, no habiendo sido devuelto. De folios 81-82, obra copia de la resolución 10 de 21 de agosto de 2018, por la que el juez César Nilton Mayo Cortés, en ese momento a cargo del expediente 864, formuló varias precisiones en relación al caso que nos ocupa. Se señala ahí que los procesos en los cuales los jueces se reservan la emisión de la resolución eran entregados a los señores jueces a la mano luego de la audiencia, siendo el caso que el expediente 864 ha sido entregado a la magistrada Jurado Espino sin que a la fecha haya sido devuelto. Señala también que estamos ante un extravío o pérdida del expediente 864, lo cual no puede o debe permanecer de manera indeterminada hasta la espera que el mismo sea devuelto. Se dispone también la recomposición de dicho expediente 864. De folios 87 a 88, obra copia de la resolución del número 15 del 30 de octubre de 2019, citada por el juez Mayo Cortés, quien resolvió declarar recompuesto dicho expediente. Posteriormente, el especialista Carmona Ramos comunicó este hecho, entre otros, a la Administración de la Corte Superior de Justicia de ICA, en el que además señaló que el proceso se encontraba con fecha para audiencia de control de acusación para el 12 de diciembre de 2019. Las actuaciones previamente anotadas revelan con suma claridad que se encuentra acreditado que la jueza investigada, luego de la audiencia de control de acusación, se reservó el derecho a emitir resolución pertinente. En ese sentido, conforme al informado por los especialistas, tanto de causas como de audiencias, el expediente fue entregado a la jueza investigada para la resolución correspondiente, no habiendo cumplido con emitir la resolución ni devolverla. En cuanto al expediente 2583, de folios 90 a 91, obran copias del pantallazo SIG y del reporte de seguimiento de expediente de módulo penal de ICA, en donde se da cuenta de la audiencia de control de acusación que se llevó a cabo el 18 de abril de 2017.
Cabe precisar que la defensa de la investigada resalta que a Foja 25 obra copia del acta de audiencia de control de acusación en donde se precisa en la parte introductoria que fue realizada el 18 de abril de 2016, es decir, en un periodo que la investigada no ejercía el cargo por el cual se le viene investigando. Sin embargo, en la misma parte introductoria se precisa que la jueza a cargo del caso es la investigada, lo cual resultaría ilógico de consignar si no se tratase de un error material, cuya fecha correcta corresponde al 18 de abril de 2017. Luego del desarrollo de la audiencia, de acuerdo con el acta que obra a folios 25 a 26, se advierte que la investigada formuló la siguiente precisión. Estando a lo manifestado por los sujetos procesales, esta judicatura notificará la resolución de fondo a sus casillas electrónicas pertinentes en el plazo de ley. A folios 3 y 10 sobran copias de los oficios 01-2018 y 05-2018, respectivamente, mediante los cuales la administradora de ICA le solicitó información a la jueza investigada respecto del estado del expediente de cuestión, sin obtener respuesta alguna. Conforme se indicó en el numeral 23.3 de la presente ponencia, el especialista Carmona Ramos comunicó a la administradora de la Corte Superior de Justicia de ICA que los expedientes, entre otros, el 2583, fueron entregados para la realización de audiencias sin que hayan sido devueltos. Posteriormente, por informe 02-2019, del 11 de noviembre de 2019, el especialista Carmona Ramos comunica que el expediente 2583 no fue devuelto a la Secretaría a su cargo, encontrándose en trámite de recomposición. Con base en estos elementos se llega a la convicción que se encuentra acreditado que la jueza, luego de la audiencia de control de acusación, indicó que su judicatura notificaría la resolución de fondo a sus casillas electrónicas en el plazo de ley. En ese sentido, conforme al informado por los especialistas de causas, el expediente fue entregado a la jueza para la resolución, no habiendo cumplido con emitir la resolución ni de devolverla. En el expediente 2553, de folios 42 a 43, obra copia del índice de acta de registro de audiencia de sobreseimiento, la que se llevó a cabo el 23 de junio de 2017. Luego del desarrollo de la audiencia, se advierte en la parte final del acta la siguiente precisión formulada por la jueza investigada. Cierra el debate e indica que va a emitir la resolución que corresponde por escrito, la que será notificada a las partes procesales conforme a ley. Mediante oficios 01 y 05 de la Administración del 8 de enero y 24 de abril de 2018, la administradora del módulo penal de ICA solicitó información a la jueza investigada, sin obtener respuesta alguna. Conforme se indicó en el numeral 23.3 de la presente ponencia, el especialista Héctor Carmona comunicó a la administración del módulo de ICA que el expediente 2253, entre otros, fue entregado para la realización de audiencias, precisando que conforme al sistema integrado judicial, dichos procesos aparecen como último usuario que trabajó el expediente del pool de asistencia de audiencia. Con base en estos elementos se llega a la convicción que se encuentra acreditado que la jueza, luego de la audiencia de sobreseimiento, indicó que emitiría la resolución correspondiente y notificaría conforme a ley. Asimismo, que el expediente fue entregado para la realización de la audiencia. Sin embargo, no cumplió con emitir la resolución y devolverlo pese al requerimiento formulado. En cuanto al expediente 596, de folios 21 a 22 y 45 a 46, sobra copia del índice de registro de audiencia de control de acusación, la que se llevó a cabo el 2 de junio de 2017, a cargo de la juez investigada. Luego del desarrollo de la audiencia, se advierte en la parte final del acta la siguiente precisión que formula la juez investigada. Estando por culminado el debate, la expedición de la resolución se la notificará conforme a ley y se les remitirá a sus casillas. Asimismo, la judicatura tiene que atender otra audiencia de similar naturaleza en otro órgano jurisdiccional. A folios 98, obra copia del reporte seguimiento de expedientes en el que se observa que el 6 de diciembre de 2017 ingresó un escrito con la sumilla pronunciamiento de fondo. Luego, el 14 de mayo de 2018 ingresó un escrito en el que se consigna una nota de observación descargada por la especialista judicial Berta Mejía Campos, que se indica se recepcionó virtualmente y se reserva escrito. Expediente fue entregado por pool de audiencia a la señora juez Diana Jurado Espino. Posteriormente, a folio 75, obra el informe de 28 de octubre de 2019, emitido por la especialista judicial de causas del pool de juzgados de investigación preparatoria de ICA, la servidora Mejía Campos, quien informó en el sentido de que
se había realizado la audiencia con la participación de la señora magistrada Jurado Espino, habiéndose culminado con el debate oral, quedando pendiente la expedición de la resolución por la señora magistrada y notificándose conforme a ley, lo cual está indicado en el acta de audiencia respectiva. Lo cual no ha sido así por cuanto no se ha emitido ninguna resolución, ni mucho menos devuelto a Secretaría hasta la fecha el proceso mencionado. Con base en estos elementos se llega a la convicción que se encuentra acreditado que la jueza, luego de la audiencia de control de acusación, señaló que emitiría la resolución pertinente y que la notificaría conforme a ley, lo cual se evalúa de manera conjunta con lo informado por la especialista de causas de que el expediente 596 fue entregado a la jueza para la resolución, no habiendo cumplido con presentar la misma ni devolver el caso. En el expediente 399, respecto de este expediente, de folios 33 a 40, habrá copia de la resolución 3 del 6 de marzo de 2017, dictada por la jueza investigada, que se refiere al auto de sobreseimiento que resuelve el requerimiento de representante del Ministerio Público. Se puede apreciar en el segundo punto de la parte resolutiva que la jueza investigada dispuso lo siguiente: léveselo actuado al fiscal superior penal por hallarse esta judicatura en desacuerdo con los fundamentos del requerimiento del fiscal penal de sobreseimiento del proceso, ello a fin que se proceda conforme a sus atribuciones. Por oficio 465-2017, la jueza investigada hizo efectiva la elevación de los actuados al fiscal superior penal, en grado de consulta del requerimiento fiscal. A folios 20, sobre el informe 01-2018, del 23 de mayo de 2018, mediante el cual la especialista Mejía Campos precisa que fue elevado en consulta a la Fiscalía Superior dicho expediente por falta de motivación, habiendo la cursora dado cuenta del referido expediente a la magistrada Espino, el jurado Espino, quien manifestó que lo iba a trabajar quedándose con el expediente, no habiéndolo devuelto hasta la fecha. A folios 19, obra el reporte seguimiento de expediente relativo al proceso 399 del que nos estamos ocupando, en el que se observa el registro de ingreso del 11 de mayo de 2017 presentado por el Ministerio Público con la sumilla devuelve sobreseimiento. Se observa que con este registro se confirma lo señalado por la especialista Mejía Campos. A folio 75, obra el informe del 28 de octubre de 2019, por el que el especialista Mejía Campos comunica que mediante resolución 3, la señora Diana Jurado Espino declaró infundado el requerimiento de sobreseimiento del proceso incoado por el Ministerio Público en la investigación seguida contra el señor César Augusto García Farfán, dispone elevarlo actuado al fiscal superior penal. Este expediente, sin embargo, fue devuelto con fecha 11 de mayo de 2017 por la Fiscalía Superior Penal, habiendo dado cuenta de eso a la magistrada Jurado Espino con fecha de 18 de mayo aproximadamente, quien manifestó que lo iba a revisar para emitir la resolución correspondiente, no habiendo sido devuelto el expediente hasta la fecha del proceso en mención. A folios 73, mediante oficio del 13 de noviembre de 2019, la administradora del módulo penal de la Corte Superior de Justicia informa que la servidora judicial Mejía Campos ha comunicado que el expediente 399, seguido contra García Farfán César Augusto, no ha sido devuelto por la magistrada Jurado Espino. Sobre este extremo de los hechos imputados, conforme se precisa en el numeral 8.2 de esta ponencia, la investigada señala en sus descargos que en el caso del expediente 399 se elevaron los autos al fiscal superior, de manera que lo que habría faltado es que se eleven de manera efectiva los actuados. Sin embargo, ello no sería de su competencia. Asimismo, en su declaración ante el miembro instructor, manifestó que no lograba comprender el informe del asistente del pool en el sentido que el expediente habría regresado y entregado a su persona, pues a su criterio no resulta lógico que se le haya entregado sin el procedimiento debido, cuál es la expedición de un decreto en el que se pone en conocimiento de las partes el retorno del expediente y el pronunciamiento del fiscal superior, lo que no ocurrió. Estos argumentos de defensa se ven desvirtuados con las instrumentales previamente glosadas, de las cuales fluye con claridad que el expediente fue elevado el 12 de abril de 2019 desde el propio despacho de la investigada. B. El expediente fue devuelto por la Fiscalía Superior con observaciones a la resolución emitida por la jueza investigada. Respecto a que no se había emitido el decreto de puesta en conocimiento de la devolución, se tiene que, según el reporte de seguimiento del expediente, fue el especialista de audiencias quien entregó el expediente.
De conformidad con lo expuesto, queda acreditado que la investigada, luego de recibir el expediente, con lo resuelto por el fiscal superior, no emitió la resolución correspondiente, así como tampoco cumplió con devolver el expediente en forma oportuna. Sobre la extracción de los expedientes. Con relación al hecho de la extracción de expedientes del recinto judicial, transgrediendo las disposiciones de los artículos 169 y 174 del TUDO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, corresponde atender a la pluralidad de indicios con base en hechos probados, como son los requerimientos de devolución formulados por la administradora del módulo penal de la Corte Superior de Justicia de Ica, el que siendo enviado por correo electrónico se da cuenta de su recepción y confirmación de lectura por la investigada según reportes de folios 9, 14 y 16, sin que aquella haya dado respuesta a tal requerimiento. Asimismo, se tienen los informes 03 y 02 de los especialistas judiciales en los que se da cuenta de la entrega de expedientes. Sin embargo, tales indicios, pese a responder a las características de ser concomitantes y encontrarse interrelacionados al hecho de no haber devuelto los 5 expedientes que le fueron requeridos, sin embargo, no permiten inferir válidamente que fueron extraídos del recinto judicial, pues podrían haberse mantenido también en el local del juzgado para su evaluación, en razón a que la investigada tenía la obligación de expedir las resoluciones correspondientes en cada uno de esos casos hasta el 7 de julio de 2017. En consecuencia, los indicios señalados no permiten llegar a la convicción que los expedientes fueron extraídos por la jueza investigada del recinto judicial con el propósito de expedir resolución. Sobre el retardo en la impartición de justicia. De acuerdo con el marco de imputación, la conducta denotada por la investigada transgrede además el artículo 346 del Código Procesal Penal, que dispone que el juez se pronunciará en el plazo de 15 días para casos y para casos complejos y de criminalidad organizada, el pronunciamiento no podrá exceder los 30 días. En este contexto, se aprecia que la falta vinculada al retardo en la impartición de justicia guarda estrecha relación con la no devolución de los expedientes. Esto es así en la medida que dicha conducta deriva en la no expedición de las resoluciones en los procesos que estaban a su cargo, generando de manera injustificada el retraso que se imputa. De acuerdo con el marco de imputación, el retraso originado se extendería hasta la fecha que la magistrada estuvo a cargo del despacho del Tercer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Ica, es decir, hasta el 7 de julio de 2017. Así, los retrasos se computan de la siguiente forma. En el expediente 864-2015, 4 meses y 23 días. En el expediente 2583, 2 meses y 19 días. En el expediente 2553, un total de 14 días. En el expediente 596, 1 mes y 5 días. En el expediente 399, 1 mes y 26 días. Cabe destacar que el requerimiento formulado por el juez titular del despacho del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Ica a la administradora del módulo penal de Ica para que se solicite a la investigada la devolución de expedientes, data del 29 de diciembre de 2017, siendo esto una circunstancia a tener en cuenta toda vez que desde que la investigada dejó el cargo que ocupaba en calidad de supernumeraria hasta el requerimiento anotado habían transcurrido 5 meses y 20 días. Conforme a lo expuesto, se concluye que la jueza investigada, si bien generó retardo en la impartición de justicia al no haber emitido las resoluciones correspondientes en los expedientes a que se ha hecho referencia, sin embargo, el corto plazo de su designación entre el 1 de febrero y el 7 de julio de 2017 es un factor que no puede obviarse a efectos del grado de conocimiento y familiaridad con cada uno de los expedientes tramitados en el despacho a su cargo, razón por la cual no puede considerarse de plano que tal retardo haya sido irrazonable o injustificado. Más aún, si de lo actuado en el expediente no se puede desprender ninguna conclusión en relación a la magnitud de la carga en el despacho o respecto de otros factores que pudieran esclarecer el carácter injustificado de tal retardo. Se tiene presente asimismo que la dilación observada hasta la fecha en que concluye su designación en el despacho no tenía aún una intensidad extrema, dada la brevedad de la gestión de la investigada. Conclusión, atendiendo a que las faltas imputadas se vinculan con el incumplimiento de deberes, los cuales se precisan en el marco de imputación de acuerdo con los medios de prueba evaluados y el análisis realizado en la presente ponencia, se arriba a las siguientes conclusiones. La jueza investigada tenía el deber de cuidar de los expedientes a su cargo durante el tiempo que desempeñó sus funciones. De sus descargos y declaraciones, la jueza investigada ha indicado que pese a que las causas contenían delitos graves, el juzgado no tenía un medio de control en cuanto a entrega y devolución de los expedientes, lo cual revela una mala gestión del despacho. Con relación a la extracción de expedientes, como ya se ha precisado en la presente ponencia, las instrumentales acopiadas no permiten arribar a la convicción,
fuera de toda duda razonable, que la investigada haya extraído los expedientes del recinto judicial. En cuanto a la presunta dilación indebida, de los 5 casos que sustentan la imputación, debe excluirse cuando menos el expediente 2553, cuya presunta demora solo alcanza a 15 días calendario, que no excede el plazo de 15 días hábiles que prevé el artículo 346 del Código Procesal Penal. Con relación al expediente 596, transcurrieron 25 días hábiles, siendo este un plazo que no puede considerarse de plano como excesivamente dilatorio, teniendo presente la limitada permanencia de la magistrada en el cargo. En cuanto a los expedientes 399, 864 y 2583, si bien los plazos de dilación corresponden a 41, 103 y 58 días hábiles respectivamente, debe considerarse que estos son expedientes de la carga pasiva asumida por la investigada en el breve periodo que ejerció como juez supernumeraria en el tercer juzgado penal de investigación preparatoria de la Corte Superior de Ica, por lo que al no constarse con información sobre su productividad en el lapso del 1 de febrero al 5 de julio de 2017, sin perjuicio de advertirse una dilación que efectivamente existe, no puede concluirse categóricamente que ésta sea injustificada, encontrándonos ante una situación de insuficiencia probatoria respecto del extremo relativo al incumplimiento injustificado de plazos para dictar resoluciones. En tal sentido, este ponente no encuentra suficientemente acreditada la falta relativa al incumplimiento injustificado o inmotivado de los plazos legalmente establecidos para dictar resoluciones, debiendo absolvérsele en ese extremo de los cargos imputados. Por el contrario, el que suscribe sí estima que la jueza investigada Diana María Jurado Espino inobservó inexcusablemente el cumplimiento de sus deberes judiciales, particularmente el inciso 8 del artículo 34 de la Ley de la Carrera Judicial, al no atender diligentemente el juzgado a su cargo, deber previsto en el artículo 34, numeral 8 de la Ley de la Carrera Judicial, incurriendo con ello en la falta muy grave prevista en el artículo 48, numeral 13 del mismo cuerpo normativo, al no asegurar en su oportunidad la devolución de los expedientes objeto del presente procedimiento disciplinario. En efecto, tal omisión representa objetivamente una ausencia de diligencia en el cumplimiento de sus responsabilidades al frente del juzgado a su cargo, habida cuenta de las graves consecuencias de tal falta sobre los justiciables, que podrían incluso haber favorecido la impunidad en la persecución de los delitos respectivos. En el graduación de la sanción, en el marco de las competencias constitucionales de la Junta Nacional de Justicia, corresponde evaluar la gravedad de los hechos a partir de los parámetros señalados en el artículo 51 de la Ley de Carrera Judicial. En este caso ha quedado acreditado que la investigada Diana María Jurado Espino vulneró gravemente los deberes del cargo, concretamente su deber de atender diligentemente el juzgado a su cargo, por lo que a efectos de establecer la sanción aplicable al presente caso, corresponde evaluar el nivel de la persona investigada, su grado de participación en la comisión de la infracción, perturbación al servicio judicial, trascendencia social o el perjuicio causado, grado de culpabilidad de la persona investigada, el motivo de su comportamiento, el cuidado empleado en la preparación de la infracción y las situaciones personales que podrían aminorar la capacidad de autodeterminación de la persona investigada. A partir de la evaluación de estos parámetros, este ponente considera que hay factores que permiten la atenuación de la sanción a imponerse, particularmente respecto del grado de culpabilidad y en relación a la eventual intencionalidad, que no se advierte intencionalidad, sino más bien negligencia en su actuación. Teniendo en cuenta las circunstancias anotadas, respecto a la acreditación de los hechos que subyacen a la imputación, si bien la sanción de destitución resultaría idónea para preservar el correcto funcionamiento del sistema de justicia y evitar que hechos semejantes vuelvan a ocurrir, no se advierte que la misma sea necesaria, pues existen otras sanciones previstas en la Ley de Carrera Judicial que con una afectación menos intensa sobre el investigado son útiles para disuadir a los distintos componentes del sistema de justicia en torno a la gravedad de conductas como la evaluada en el presente caso. Por estas consideraciones se concluye que no corresponde imponer a la investigada la sanción más drástica que prevé el ordenamiento disciplinario, como ha sido propuesta por la OGMA, sino una sanción de menor gravedad. En consecuencia, la sanción de destitución se muestra como una sanción muy drástica frente a la gravedad y demás características del hecho cometido precisadas en esta ponencia. En consecuencia, mi opinión es la siguiente: que se declare infundada la solicitud de que se devuelva el expediente que sustenta el pedido de destitución
al Poder Judicial. Que se dé por concluido el procedimiento disciplinario seguido contra la abogada Diana María Jurado Espino por su actuación como jueza del tercer juzgado penal de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Ica. Que se absuelva a la investigada del extremo del cargo imputado relativo al incumplimiento injustificado de los plazos para emitir resoluciones contenido en el numeral 14 del artículo 48 de la Ley de la Carrera Judicial por insuficiencia probatoria respecto del carácter injustificado de tal incumplimiento. 4. Se establezca responsabilidad disciplinaria en el extremo relativo a la no devolución de expedientes judiciales al haber inobservado inexcusablemente con tal conducta sus deberes judiciales, señaladamente el de atender diligentemente el despacho a su cargo, establecido en el numeral 8 del artículo 34 de la Ley de la Carrera Judicial, incurriendo así en la falta muy grave tipificada en el numeral 13 del artículo 48 de la misma ley. 5. Remitir el presente expediente al señor presidente del Poder Judicial para su envío a la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial para que proceda de acuerdo con sus competencias, al no haber mérito para aplicar la sanción de destitución, sino una de menor intensidad que compete imponer al citado órgano de control, al haberse encontrado factores de atenuación respecto de la responsabilidad de la investigada, conforme a los fundamentos expuestos en la presente ponencia. Es cuanto debo informar, señor presidente. Muchas gracias a usted y a los señores miembros de este pleno por su atención. Muchas gracias a usted, doctor Aldo Vázquez Ríos. Invito a los miembros del Pleno a trasladarnos a nuestra plataforma interna con el propósito de debatir la ponencia sustentada el día de hoy por el doctor Aldo Vázquez Ríos. Permiso. Con lo cual se debería concluir la presente diligencia. Con su permiso. Buenos días. Permiso, buenos días.